Bueno, pues ahora empezamos ya con la introducción de los seres vivos. Antes de comprar nada, antes de comprar ningún pez, y de hecho antes de comprar ninguna planta, lo que tendríamos que hacer es medir los parámetros de nuestro acuario, lo que es el pH, el GH, el KH, y con eso lo que vamos a ver es qué tipo de agua tenemos. No es lo mismo tener un agua de 7, de un pH 7, que tener un agua de un pH 6, 6,5. O sea, según los parámetros, pues vamos a ver qué tipo de agua tenemos. ¿Con esto qué vamos a hacer? Pues muy fácil. Yo, por ejemplo, me gustaría tener peces tipo disco y tal, lo que pasa que mi agua suele ser ácida tirando un poquito a neutra, entonces para los discos tendría que hacer más cambios de agua, tendría que estar tratándola para tenerla en unas condiciones que fueran beneficiosas para ellos. ¿Qué es lo que he hecho? Pues mirar el tipo de agua que tengo, que la tengo a un pH 6,5, entonces me he informado y he visto que con este 6,5 los peces que tengo pueden vivir bien, lo que son los escalares, los tetracardenal y las coridoras y demás. Entonces me he hecho lo que es un acuario exclusivo para ese tipo de pez. No voy a coger ahora aquí y voy a meter otro tipo de pez, como puede ser por ejemplo el guppy, que necesita un agua más dura, necesita un agua de 7 en adelante. ¿Y esto por qué? Porque no va a vivir en condiciones, va a estar sobreviviendo, como hemos estado hablando anteriormente. Y no lo veo, además de que no es un pez que combine con este tipo de peces. Estos peces son unos peces tranquilos y el guppy es un pez muy inquieto, es un pez que va a estar molestando sin parar. Entonces no nos conviene para este tipo de acuario. Para que tenga un poco de armonía el acuario, lo mejor es tenerlo lo que es con un tipo de pez en concreto y centrarte en ese tipo de pez. Y lo mejor es pues así, mirar el tipo de agua que tienes y a raíz del agua que tienes comprar en consecuencia. Las plantas, pues igual, según el tipo de plantas, aunque parezca mentira, pues las plantas necesitan un tipo de agua, un tipo de temperatura, y eso se lo tenemos que dar nosotros al igual que los peces. Tenemos que combinar los peces con las plantas. Puedes meter peces, pero las plantas no irles bien ese agua y pudrirse al poco tiempo, o puedes poner plantas que le venga perfectas el agua, pero los peces no vivir en condiciones y morirse. O sea, es todo una cadena. Entonces, una vez que tenemos puesto eso y hemos decidido los peces que vamos a comprar, lo que hacemos ya directamente es ir a la tienda y no comprar todos los peces de golpe. Yo en este acuario, por ejemplo, lo primero que hice fue comprar un par de, lo que es el grupito de coridoras. Yo empecé por lo que es la limpieza. Compré lo que es un grupito pequeño de 6 coridoras, que aún así yo creo que serían muchas, pero bueno, las 6 coridoras las cogí y las metí en el acuario. Con eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos metiendo en una carga biológica mayor que la que tiene. O sea, el acuario, las bacterias, pues es como ya comenté en otro vídeo, es como si fuera una pequeña empresa. Según los pedidos que hacen, tiene ese número de empleados. Ahora mismo tiene un número limitado, porque como lleva poco tiempo el acuario y no tiene ningún tipo de ser vivo el acuario, tiene un número limitado de bacterias, de nitrosomas de nitrobacter. ¿Qué pasa? Que en el momento que metemos peces, se empiezan a generar más excrementos, empieza a generar lógicamente más amonio. Y las bacterias que están ahí no van a dar abasto para eliminar todo eso. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a multiplicarse y empiezan a crear más bacterias. De esa manera nosotros poco a poco vamos a ir habituando el acuario a nuestras necesidades. Esas bacterias van a crearse, van a crear más nitritos, esos nitritos van a hacer que el nitrobacter se multiplique y cree más para hacer más NO2, y las plantas van a tener más alimento, con lo cual veréis que tienen un crecimiento distinto al que tenía cuando estaban solos. Veréis que no es lo mismo cuando las plantas están solas a cuando tienen peces. Les pueden venir bien, les pueden venir mal, según el tipo de pez que tengamos. Una vez que hemos metido esos peces y los tenemos una semana y vemos que esos peces están vivarachos, o sea, vivarachos quiere decir que no se quedan en el fondo parados todo el tiempo, porque hay peces como por ejemplo la coridora, podéis ver debajo de la hoja verde grande que tengo ahí, cómo se quedan paradas las coridoras, pero después también cómo están después moviéndose para un lado y para otro, están así, igual que los neones, se quedan quietitos, pero es su forma de ser. O sea, quiero decir que no veamos que tienen una forma distinta de actuar, que no son peces
activos, por ejemplo, y están quietos en un rincón o están escondidos siempre, porque eso significaría que algo malo tiene el acuario, algo no está bien y habría que mirarlo. Pues una vez que pasa una semana y vemos que esos peces pues están viviendo bien, pues lo que hacemos es comprar otra tanda de peces. Por ejemplo, después de comprar eso, pues compramos los neones o cardenales. Estamos hablando de lo que es de crear este acuario, o sea, cómo creé yo este acuario. O sea, en vez de neones y en vez de que ser corridoras, pueden ser antistrus, pueden ser guppies, pueden ser sifos, lo que vosotros queráis, pero en unas cantidades pequeñas. No podemos hacer una compra bestial de golpe. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando. Primero, vamos a meter muchísimo dinero en el acuario y vamos a perder, que eso tenemos que pensarlo también, porque el bolsillo no está para derramarlo. Y segundo, porque los peces van a sufrir, van a tener un cambio muy grande. Entonces, por ejemplo, yo en este acuario, después de eso, meto los cardenales. Los cardenales van a meter otra vez otra incrementación de bacterias, las cuales, o sea, de organismos en el acuario, las cuales va a crear más bacterias, va a crear más nitritos, más nitratos, más microsomas, más microbacter. Poco a poco se va a ir haciendo todo. Una vez que tenemos hecho eso, otra semana. Y ya lo que hice fue meter los escalares. Pero los escalares se meten no con este tamaño. O sea, el escalar lo mejor es meterlo de crías o un tamaño pequeño. ¿Por qué? Porque si tú tienes peces pequeños, como puede ser un neón, un cardenal en crías, como te lo venden en tiendas, un escalar es un pez depredador. O sea, va a comer todo lo que le entre en la boca. Si tú lo metes ahora mismo un puñado de neones chiquititos, que pueden vivir con este tipo de pez, pero claro, tienen que ser adultos, pues el escalar se va a meter un festín grandísimo, se los va a comer, porque es su forma de entender la vida. Vamos a pensar que son animales, no somos nosotros. Entonces es así, y después de esto, pues así, poco a poco vamos metiéndole todos los peces que queramos tener en el acuario, hasta un tope. No podemos coger y llenar el acuario de peces. Primero, porque para mí no lo veo bonito. O sea, ver un acuario y que no veas un espacio donde no hay un pez, no me gusta. Me gusta que el acuario tenga, pues eso, como están estos tipos de acuarios, que tengan sus espacios para poder nadar a gusto los peces y para que se vean las plantas y puedas disfrutar de todo el acuario en sí. O sea, que veas el grupo como está en un lado, en otro. En el caso, por ejemplo, de los escalares, si quieren tener una puesta, porque son una parejita, entonces en el momento que ya estén preparados para tener algún tipo de puesta de huevos, no tengan ningún problema de tener un huequecito para ellos, porque ellos van a exigir un espacio, se van a volver más territoriales, con lo cual veremos cómo los peces se van a un lado del acuario y ellos van a tener un espacio para ellos, que es donde van a tener sus huevos, sus crías. Entonces, si queremos tener eso, pues necesitamos un acuario con espacio para ellos. Y así, y ya está. Y poco a poco vamos a ir metiéndole los peces. Y la forma de meter los peces, que no lo he dicho, la aclimatación es muy importante a la hora de meter los peces. Los peces no se pueden coger según los compramos, abrir la bolsa, volcar la bolsa dentro del acuario. Eso es matar los peces directamente. O sea, es así. Nosotros lo que tenemos que hacer primero, según viene la bolsa, la metemos la bolsa en el agua, que se quede flotando dentro del agua. Así lo que va a hacer es coger la temperatura del acuario. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros lo hemos comprado en invierno, el acuario estaba a 28 grados, pero hemos salido a la calle, lo que hemos querido salir o no salir, se ha puesto a 24 grados. Y en lo que queremos volver otra vez a meterlos en el acuario, como lo metamos de golpe, en nuestro acuario tenemos otra vez 28 grados. Esas temperaturas son muy malas para los peces. Entonces lo que tenemos que hacer es meter la bolsa para que con el calor que tiene el acuario poco a poco caliente el agua de la bolsa y los vaya aclimatando. Luego de vez en cuando irle echando un poquito de agua de nuestro acuario a la bolsa. ¿Para qué? Para que coja todos los parámetros de nuestro acuario. A lo mejor nuestro acuario está con un pH de 6,5 y el acuario que tenían ellos allí lo tenían en un 6. Nosotros lo vemos que es muy pequeño, pero para ellos lo notan, ese tipo de cambios. Y es muy importante pues irle metiendo. Y una vez que tengamos ya hecho lo que es una aclimatación perfecta, cogemos con una redecita los peces y los sacamos y los echamos al acuario. Nunca volcamos el agua de la tienda a nuestro acuario. ¿Por qué? Porque si tiene algún tipo de enfermedad, acordaros que son acuarios que están masificados, hay un montón de peces, como un solo pez tenga el punto blanco, todos los demás van a tener punto blanco también.
Entonces ese problema no lo queremos en el acuario. La mejor manera es que todo agua que venga de fuera, que no sea de nuestro acuario, ya sea de acuarios de vecinos que estén en perfecto estado, da igual, acuario que no sea de agua que no sea de nuestro acuario, agua que no queremos en nuestro acuario. Nosotros sacamos los peces, los metemos dentro del agua y ese agua la tiramos a la pila, a la taza del váter, como vosotros queráis. Y ya está. El mantenimiento es muy simple, simplemente yo lo que hago es diariamente le estoy cambiando 5 litros de agua, le quito 5 litros de agua vieja y le pongo 5 litros de agua declorada para ir haciéndole un cambio total. De esa manera también estoy ayudando a las corredoras pues para sus puestas, que están ahora en época de freza con esto de las lluvias que están viniendo y demás, con los cambios de presión, pues siempre están con sus puestas, con sus jaleos. Y ya está, irle mirando mensualmente o semanalmente, casi mejor, lo que son los valores, siempre y cuando veamos que no se mueven, pues lógicamente pues no vamos a gastar los líquidos a lo tonto. Si vemos que esta semana están todos el pH, todos los parámetros la misma medida que la semana pasada, pues no hace falta hacerlo todas las semanas, pero sí tener una visión constante del acuario. O sea, hay que irlo mirando, porque los peces no hablan, los peces no te dicen si el agua está bien o está mal, lo tenemos que estar mirando nosotros. Y ya está, una vez que hagamos esto, es disfrutar del acuario. Las luces, yo aconsejo de 8-9 horas máximo, porque tengamos menos luz no significa que tengamos que tenerlo más horas. O sea, lo que es la carencia de luz no se repone lo que es con más tiempo de luz. Tenemos que tenerlo 8-9 horas, porque el exceso de luz va a hacer que las plantas no hagan la fotosíntesis y va a hacer que las algas aparezcan, y es algo que nosotros no queremos en nuestro acuario. Un alga, el problema que tiene es que te va a cubrir los cristales, que quedan muy feos, y te van a cubrir las plantas, lo que va a hacer es robarles todos los nutrientes que ellos necesitan, y van a terminar muriendo, y vamos a tener un acuario de algas en vez de un acuario con plantas. Y una vez hecho eso, pues ya poco más. O sea, a partir de ahí ya sería ya meternos en un poquito, ir investigando, ir mejorando poco a poco, pero siempre investigando. O sea, no podemos coger y decir, voy a meter estos peces y a ver qué tal va. Estos peces que me ha regalado mi vecino lo voy a meter aquí, y si funciona bien, y si no, pues como son gratis, no son gratis. Una vida nunca es gratis.